Ahora vamos a hablar de lo que son sistemas autónomos y del famoso protocolo de routing entre sistemas autónomos. ¿Vale? ¿Qué es un sistema autónomo? Pues la definición así más exacta es un protocolo, un conjunto de routers que tienen un protocolo de routing común y que se gestionan y que tienen una política de gestión común. Pueden ser el conjunto de routers de una gran empresa o pueden ser, lo más normal, el conjunto de routers de un ISP. ¿Vale? Haciendo la analogía con el mundo político, pues podríamos decir que los sistemas autónomos son como los países en el ámbito de Internet. ¿Vale? Internet se dice que es un conjunto de redes interconectadas. Más exactamente se podría decir es un conjunto de sistemas autónomos interconectados. ¿Vale? Cada ISP tiene sus routers, los gestiona, o sea, tiene unos técnicos que los configuran y tiene su protocolo de routing dentro de sus routers, que puede ser cualquiera de los que hemos comentado antes, ¿vale? Y va a haber otro protocolo de routing distinto que ahora veremos, que es el que utiliza para hablarse con el resto de ISPs, ¿vale? Es una especie de lenguaje común internacional. Sí. Rogelio, ¿un sistema autónomo puede tener más de un protocolo de routing entre él o solamente puede utilizar uno? A ver, lo que le da cohesión y permite decir que es un sistema autónomo tiene que ser un protocolo de routing común. Otra cosa es que dentro puede haber zonas que utilicen otros protocolos de routing. ¿Vale? O sea, por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene un sistema autónomo. Todos los routers de la Universidad de Valencia que están en ese sistema autónomo hablan EIGRP entre ellos. O sea que tendría un protocolo de routing que le haría actuar como sistema autónomo, aunque pudiera utilizar más internamente. Sí. Por ejemplo, lo que sí es muy normal es, aparte de tener un protocolo de routing común, algunos routers tienen rutas estáticas. ¿Vale? En algún caso tú dices, esto mejor lo meto a mano porque es una situación muy clara donde esta conexión es única y me es más sencillo meterla por configuración. ¿Vale? Normalmente un ISP tiene un sistema autónomo. Ahora veremos que los sistemas autónomos se identifican con un número de 16 bits. Pero como la situación del mundo de los ISPs es muy cambiante, es bastante frecuente que un ISP compre a otro y lo absorba. Claro, cuando eso ocurre, la absorción se hace un día concreto, pero la reconfiguración de todos los routers del ISP absorbido no se hace de golpe ese día. Entonces, a lo mejor puede estar durante mucho tiempo coexistiendo más de un sistema autónomo dentro de un ISP, porque ese ISP es fruto de la fusión de varios, o de la absorción o la compra de un ISP por parte de otro. ¿Vale? O sea, si hacemos la analogía con los países, ahora justo en los países lo que se lleva es lo contrario, ¿vale? Lo de dividirse, pues no. En los ISPs lo que se lleva siempre es fusionarse. Es muy, vamos, no sé de ningún caso donde un ISP se haya dividido en dos. Entre otras cosas porque, como os podéis imaginar, en esto funciona mucho la economía de escala. Es decir, ser más grande siempre suele ser una ventaja, porque tienes más infraestructura, tienes más armas para negociar con otros, más fuerza, etcétera. Entonces, en general, la tendencia de los ISPs pequeños es a ser absorbidos o a ser comprados por ISPs grandes. Y en ese caso, pues el ISP que lo compra no cambia de la noche a la mañana todo el sistema autónomo de esos routers. Entonces, es bastante frecuente, y ahora luego veremos algunos ejemplos en alguna diapositiva, que un ISP tenga varios sistemas autónomos. Bueno, dentro de un sistema autónomo se utilizan los protocolos de routing que ya hemos comentado, y entre sistemas autónomos, o sea, para dialogar entre ellos los ISPs e informarse de las rutas que cada uno tiene accesibles, utilizan un protocolo de routing especial que es el BGP. Vale, los sistemas autónomos, os decía, son números de 16 bits, y hay, como en las direcciones privadas, un rango de números público. Cuando digo público quiere decir que esto los da el registro regional de Internet, el RIR correspondiente al ISP que lo solicita, y por supuesto el rango de números de sistema autónomo está repartido entre los RIR para que la asignación no haya duplicidades, etcétera, etcétera. También hay un rango privado, exactamente igual que pasaba con las direcciones IP, para que cada uno se lo monte lo que quiera. Pero esos rangos privados
esos sistemas autónomos con rangos privados nunca van a intercambiar información de rutas BGP con los públicos, ¿vale? Porque se supone que es para que te lo montes tú localmente. Y ahí eliges el número que te cae simpático dentro de ese rango. No tienes que decirle nada al RIR ni a nadie. Por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene un sistema autónomo que es el 654321. No, 65432. ¿Vale? Porque es un número fácil de recordar, simplemente. Y luego hay unos números reservados. Como pasa con las direcciones IP, aunque no con tanta premura como allí, los números de sistema autónomo se están quedando cortos y entonces ya hace 10 años que el IETF decidió establecer sistemas autónomos o números de sistema autónomo de 32 bits que se pueden asignar, y en ese caso números de 32 bits, y en ese caso se utiliza esta notación de dos campos separados por un punto, o sea, se ponen 16 y 16, y cuando son los números históricos, por ejemplo, el número de sistema autónomo de Redis es el 766. En la numeración nueva, el número de sistema autónomo de Redis es el 0.766, o sea, los 16 bits más significativos se ponen a 0. ¿Vale? Este número 766 sería un poco como el DNI de Redis en todo el mundo, es decir, no hay ningún otro ISP en el mundo que tenga el número de sistema autónomo 766. Entre diferentes ISPs, el enrutamiento se podría hacer utilizando alguno de los protocolos que hemos visto antes. Por ejemplo, OSPF hemos visto que permite niveles jerárquicos, y SYS también. Alguien podría pensar, ¿y por qué no haber utilizado un nivel jerárquico, el primero de todos, para el enrutamiento entre ISPs, o sea, entre sistemas autónomos, con ISIS, y luego ya, si la gente quería seguir utilizando ISIS dentro de su organización, pues podía usar niveles jerárquicos inferiores, o si quería usar otros protocolos, pues otros protocolos. En principio eso hubiera podido ser. Lo que pasa es que los protocolos diseñados para dentro de un sistema autónomo tienen un problema, y es que deciden las rutas óptimas en base a criterios puramente técnicos. Acordaros que la elección de la ruta óptima es por la métrica, ¿de acuerdo? O sea, el camino más corto. Y en el entorno de los ISPs existen situaciones donde eso no es conveniente. Imaginaros que tenéis 5 ISPs interconectados con sus correspondientes sistemas autónomos, como los que aparecen en la figura, y aparece en el mercado en principio esos 5 ISPs se comunicarían de esta manera, es decir, han establecido acuerdos entre ellos para que el tráfico pueda fluir libremente desde el 1 hasta, o sea, desde este de la izquierda, el 1 hasta el 3, a través de todos estos. Entonces, para que eso sea posible, o bien se están pagando cuotas entre ellos, o bien han acordado que no se pagan nada, pero se dejan pasar tráfico libremente entre ellos. Luego comentaremos más sobre eso. Pero de una manera u otra ya han acordado que van a fluir paquetes entre todos ellos sin ninguna restricción. Si han acordado eso, bueno, pues bien, podemos decir que los paquetes vayan por el camino más corto. Imaginaros que en esta situación aparece un sexto ISP nuevo en el mercado, que como es nuevo y se quiere conectar a Internet, pues no tiene más remedio, porque nadie le va a dejar conectarse gratis, que contratar 2 líneas telefónicas para conectarse con los ISPs de los sistemas autónomos 1 y 3. Lo ha hecho con 2, pues probablemente por motivos de redundancia, para que si un enlace se le cae, puede tener el otro, etc. Y a partir de ahí, este señor, este ISP, ya empieza a ofrecer sus servicios a clientes, los clientes se conectan a él y le pagan, etc. Bueno, gracias a los enlaces que ha establecido con estos ISPs, ya tiene posibilidad de comunicarse con todos los demás, porque ha hecho acuerdos de poder utilizar toda la infraestructura. Pero claro, este señor está pagando los 2 enlaces. Entonces, cuando él se conecta, si imaginaros que estamos utilizando un protocolo de routing normal, el sistema autónomo 1, cuando vea que tiene un camino para llegar al sistema autónomo 3, pasando solo por un router intermedio, pues normalmente va a coger este camino que es más corto que no dando la vuelta por acá. De manera que lo que en principio era una conexión que solo servía para que el nuevo ISP se conectara a los 2 con los que tiene contratadas líneas, acaba siendo una conexión que se utiliza como vía de tránsito
entre estos dos. Y eso él no lo quiere, porque le pueden saturar sus enlaces, que le está costando su dinero, con tráfico que a él no le interesa, tráfico de tránsito entre estos dos ISPs. Entonces, él quiere prohibir ese tráfico de tránsito, pero quiere permitir el tráfico entre él y sus vecinos. Ese tipo de restricciones, que podríamos llamar de tipo político, no están previstas para poderse introducir en los protocolos de routing intra-sistemas autónomos. Porque si empezamos a subir el coste de estos enlaces, yo puedo jugar con el ancho de banda, ya sabéis, diciendo mentiras, para subir el coste de estos enlaces y que este tráfico no vaya por aquí, sino vaya dando la vuelta. Pero eso me puede perjudicar a mí mismo, porque mis propios enlaces me van a aparecer con un coste muy elevado, a mí. ¿Vale? Entonces lo que quiero es, pudiendo yo conectar con mis dos vecinos, que ellos no me puedan utilizar como vía de paso. ¿Vale? Y eso es lo que nos va a permitir el nuevo protocolo de routing, el BGP. ¿Vale? Los sistemas autónomos pueden ser de varios tipos. Los que llamamos sistemas autónomos de tránsito son los normales de los ISPs, que, aunque se dicen de tránsito, en algunos casos pueden poner restricciones, ya veremos algún ejemplo, ¿vale? Luego hay otros sistemas autónomos que son los que llamamos multihomed, esto se llama así por analogía con lo del host multihomed, y es el caso de una organización que tiene conexión a dos ISPs a la vez, luego lo veremos en más detalle, ¿vale? En ese caso, la organización, para tener una conexión redundante, contrata dos líneas con dos ISPs diferentes y quiere que automáticamente el tráfico vaya por la línea más conveniente. Y eso lo va a conseguir la organización constituyéndose en cierto modo como un ISP ella misma, que se conecta con otros dos. Y gracias a eso y al funcionamiento de BGP va a conseguir el camino más óptimo en cada caso. Y luego hay un tercer tipo de sistemas autónomos que en inglés se llaman stub, que lo podemos traducir como colilla, que quiere decir como de callejón sin salida. Un sistema autónomo que no te lleva a ningún otro sitio, pero que en algunos casos se hace para proteger determinadas redes que se quieren conectar a Internet, pero con mucho control de seguridad. Pensad, por ejemplo, en las redes de control de aeropuertos, ¿no? Si yo voy a establecer la red entre los diferentes aeropuertos de todo el mundo, pues es una red que tiene que estar especialmente protegida, y si la quiero conectar a Internet, lo haré con un sistema autónomo de este tipo, para asegurarme que solo tengo un único punto de conexión al exterior y todos los filtros de seguridad que quiera establecer los voy a establecer en ese punto. El sistema autónomo de la Universidad de Valencia también sería de este tipo, porque también está conectado a Internet en un único punto, que es la interfaz de conexión a Rediris. ¿Vale? Entonces es un sistema autónomo colilla, que además es privado. Bueno, pues esa necesidad de fijar esas reglas de tipo político, que no técnico, entre la conexión de sistemas autónomos, llevó desde muy al principio de Internet al uso de protocolos diferentes. Antiguamente se utilizaba uno denominado EGP y ya desde hace muchos años, del año 90, se utiliza el denominado BGP. La B es de border, ¿vale? De frontera. La G es de gateway y la P es de protocol. Acordaros que gateway es una denominación, digamos, tradicional de router. Gateway y router es lo mismo, ¿vale? Entonces, protocolo de router frontera. ¿Por qué frontera? Por la analogía que decía antes, los sistemas autónomos son como los países, ¿vale? La frontera es la conexión entre dos sistemas autónomos diferentes. El protocolo este va a servirnos para transmitir rutas o intercambiar información de rutas entre sistemas autónomos. El BGP ha tenido varias versiones, pero ya desde hace 20 años está en la versión 4 de manera estable, afortunadamente, ¿vale? Esta ya permite todo, soporte de SIDR, sumarización de rutas, ¿eh? Ya sabéis, lo de sumarización de rutas era poner el mínimo de rutas posibles en las tablas para mejorar la eficiencia y reducir la memoria ocupada por estas, ¿vale? Y es el estándar, aquí sí que no hay problema, solo hay uno y todos utilizan el BGP versión 4, todos los ISPs. Curiosamente, BGP es un protocolo de vector distancia. Entonces, eso puede resultar chocante. Uno diría, hombre, el que parece ser el más importante de todos va y usa el algoritmo malo, ¿no? Pues sí.
Y además el vector distancia ya sabéis que tenía el problema del coste infinito, de la cuenta infinito. Pero BGP hace un pequeño truco para evitar el problema de la cuenta infinito, que es un vector distancia trucado. Es un vector distancia donde además de decir la distancia, dices el camino para llegar a cada router. Dices la secuencia de routers intermedios. Y eso ahora veréis en el ejemplo, nos va a permitir detectar el problema de la cuenta infinito y evitarlo. ¿Vale? Otra cosa que puede chocar es que en BGP la métrica es número de saltos. Nada de sofisticaciones, de ancho de banda, caudal utilizado, nada, número de saltos. ¿Vale? O sea que de nuevo aquí nos llevamos un poco una decepción porque vemos que funciona en este sentido igual que funcionaba RIP. ¿Vale? Lo que pasa es que el número de saltos también es configurable, entonces si tú tienes un enlace de muy baja velocidad, pues puedes hacer que figure como varios saltos, pero básicamente es un entero que refleja el coste de la interfaz o del enlace de manera mucho menos flexible que lo que sería el ancho de banda. Y nos va a permitir introducir reglas de tipo político, lo que no podíamos hacer con los otros protocolos. Y vamos a ver eso con un ejemplo. Imaginaros que tenemos una red montada con BGP, o sea, esto sería nuestra Internet, simplificada, claro, donde hay, 5 ISPs. Los ISPs X y tal, ¿vale? Y como podéis observar, hay un ISP, el V, que tiene 2 sistemas autónomos y otro que tiene 3. Fruto probablemente de esas fusiones y reorganizaciones que decía de los ISPs. Bueno, eso en principio tampoco tiene mayor importancia, porque desde el punto de vista de BGP, obviamente BGP no sabe nada de esta cosa, ¿vale? Lo único que nosotros sabemos es que administrativamente las personas que configuran esto van a ser las mismas que esto y esto. Bien, pues imaginaros que en este escenario aparece un nuevo ISP W que quiere entrar en el mercado de Internet y que como antes contrata sus 2 enlaces para conectarse con 2 ISPs, en este caso el Y y el K. Perdón, voy a volver un momento antes a la situación anterior, porque antes de que aparezca el nuevo ISP vamos a ver lo que nos pone aquí. Esta información sería el vector distancia que se obtiene con la información que le llega de sus 3 vecinos. Acordaros cómo funciona el algoritmo del vector distancia. Al cabo de X tiempo se va a recibir la información de sus 3 vecinos por sus 3 cables. Entonces, por el cable I, el router este le va a decir que está a una distancia 3 de H. Nos vamos a centrar en la distancia a H. ¿Vale? ¿Por qué le dice que está a distancia 3? Porque el número de saltos es 1, 2, 3. ¿Vale? Y por eso aquí le dice, por el cable I, distancia 3, pero fijaros que además le dice, y la ruta que se sigue es BAEH. Por el cable K llega un mensaje que dice que está a distancia 2, o sea que este router está a distancia 2 y que el camino que sigue es GIH. Y por el router M, por el cable M, perdón, le llega un mensaje que le dice que está a distancia 4, este router está a distancia 4 de H, y el camino que sigue es CGIH. Con este dato, el router C se da cuenta de que lo que recibe por el cable M no le sirve para nada, porque es un camino que pasa por él mismo. ¿Vale? Entonces este camino ya lo invalida. Esto era precisamente lo que nos estaba dando el problema aquel de la cuenta infinito. El no tener esta información. Como BGP tiene esta información, sabe que esa ruta la tiene que ignorar. Y ahora sí, aparece nuestro nuevo miembro del club, el ISP-W, con su sistema autónomo, conectado a 2 ISPs, por eso pongo un sistema autónomo multihome. ¿Vale? Como este ISP ha pagado por este enlace y ha pagado por este enlace, no quiere ser utilizado como atajo entre H y C, y por eso pone esta señal de prohibido el paso. La TR quiere decir tráfico de tránsito. O sea, este enlace solo se va a utilizar para tráfico que tenga origen o destino el ISP-W. Si es tráfico de origen I, destino el ISP-V, no va a pasar. ¿Y cómo consigue eso? Bueno, pues fijaros que
la nueva entrada en los vectores que C tiene, por el cable J, J le dice, yo estoy a distancia 4 de H, y el camino que sigo es C, G, I, H. Es decir, le está mintiendo. Le está ocultando la existencia de este enlace. Eso es una trampa. Pero es la manera que tiene F de evitar que se le mande cosas que no sean para él. Y aquí en el ejemplo no está, pero os podéis imaginar que de cara a H miente igualmente con la existencia, oculta la existencia de este enlace. ¿Vale? Entonces, no divulgando o no difundiendo la existencia de sus enlaces, él se asegura que los otros no le van a utilizar a él. O sea, por todo lo que C sabe de F, se cree que F es un callejón sin salida y por tanto allí solo va a mandar lo que vaya dirigido a F. Lo mismo le ocurre a H en sentido contrario. ¿Vale? Por tanto, digo, igual que antes ya habíamos descartado la ruta del cable M, la que pasaba por nosotros mismos, pues por la misma razón se descarta la ruta del cable J, porque ve que pasa por él mismo. Y se elige como ruta óptima, pues en este caso la K. O sea, C optará por ir vía GI hacia H. ¿Vale? Ahí en esa tabla, la ruta de C a H, que dices que distancia es 3, no son 4, y en la ruta de G a, o sea, de C a H también. La ruta es de C a H. Hay dos rutas, la primera ruta de arriba, Sí. esa no es distancia 4. No, a ver. Esto distancia es la distancia que este router le dice a este que tiene él. 1, 2, 3. Y la entrada en J, este le dice a este que está a 4, porque es 1, 2, 3, 4. ¿Vale? O sea, la distancia de F a H, aunque sabemos que en realidad no es así, lo que F le anuncia a C es que él está a distancia 4 de H. Es como lo mismo que le pasaba a D. Le hace creer que él está igual que D, aunque es mentira. ¿Vale? Le dice, yo estoy a distancia, esto es la distancia que F le anuncia a C, 4, porque él dice, yo estoy a 1, 2, 3, 4. Y no solo que la distancia sale mayor, sino que C se da cuenta que ese anuncio pasa por él mismo y dice, esta ruta está envenenada, no la quiero, la ignoro. Porque si no, si le hubiera dicho la verdad, le habría dicho distancia 1 y entonces rápidamente C, de cabeza todo lo que mandara H lo mandaría por F. Y es lo que F no quiere. ¿Vale? Diréis, ¿por qué no quiere? Porque ha pagado él los enlaces. Y claro, si los ha pagado es para sus clientes, no es para la competencia. ¿Vale? Entonces esto es un difícil equilibrio entre que te tienes que conectar, pero que no abusen de ti. Luego hablaremos un poquito más de eso, porque realmente esa es la clave del funcionamiento de la Internet comercial. Antes, cuando era la Internet académica, estas cosas no tenían mucha importancia, ¿vale? Pero con la Internet comercial son cruciales. Bueno, un poco a modo de ejemplo de que esto en el mundo real se usa, aunque supongo que no lo dudáis. Aquí hay una diapositiva que ya tiene unos cuantos años, vamos, unos cuantos, no 20, 21, de los tiempos en que la red académica europea utilizaba enlaces de 34 megabits, ahora estamos en 10 gigabits y de ahí para arriba, ¿vale? Pues de cuando los enlaces eran de 34 megabits, por eso el nombre de TEN34, y lo que estáis viendo aquí son los routers del backbone, o sea, de los enlaces troncales de la red europea académica. Aquí, a ver dónde lo... Ahora no lo veo. ¿Alguien ve algo de Rediris por ahí? Ah, sí está aquí, joder. Vale. Entonces,
Estos son routers del proveedor que daba conectividad a Internet, a la Internet académica, a Rediris en ese momento, que era Unisource. Entonces, como podéis ver ahí, Unisource daba conectividad a varias redes académicas europeas. Esto Nordunet es de los países nórdicos, Subnet es de Holanda, Belnet de Bélgica, ¿vale? Entonces, todos estos routers que están aquí en gris, veis que acaban en ATT Unisource, ¿vale? Y algunos de aquí también. Pero aquí ya algunos que no. Esto, por ejemplo, era Suiza, ¿vale? Bueno, pues en la siguiente diapositiva lo que tenéis representado de manera esquemática es los sistemas, los números de sistema autónomo a los que pertenecen los routers de la diapositiva anterior. Entonces, todos los que estaban en gris, que pertenecían a Unisource, estaban compartiendo un sistema autónomo común, que era el 3300, ¿vale? Entonces, se estaban intercambiando información de rutas entre ellos con el protocolo que Unisource utilice, que no sé si sería ISIS o SPF, normalmente ISIS, ¿vale? O utilizara en aquel entonces. Y luego los países que no se conectaban vía Unisource, pues tenían sus sistemas autónomos propios, ¿vale? Pues esta era la red húngara, el 1955, esta no sé cuál es, no sé si sería la austríaca, esta es la italiana y así, cada país. Bueno, y aquí yo os he puesto, esto de la derecha lo he añadido yo, en la diapositiva original no estaba, solo por completarlo. La diapositiva original acababa en el 766, que es el sistema autónomo de Rediris, y nosotros tenemos un sistema autónomo privado conectado al de Rediris, donde la conexión al exterior es trivial, porque tenemos una ruta por defecto que lo envía todo a Rediris y ya está, ¿vale? Pero para el tráfico interno de routing tenemos un sistema autónomo propio, hablando de IGRP. El número de sistema autónomo de Rediris, por ejemplo, el 766, ¿es un número específico para él Sí. o es uno de los reservados? No, no. Unisource Es tendrá uno reservado, no será ninguno de los dos. Reservados. no, privado. Quería decir No, privados son del. privado. ¿Qué número era? Vale. Sí, Los privados son del 64.000 y pico en adelante, ¿vale? Y reservados del 49.000 en adelante. entonces, Unisource ¿Sí? sería el caso de un ISP con varios sistemas autónomos, ¿no? Porque tendría... En este momento parece que no. Yo por lo que veo aquí todo es el 3. Pero Rediris no lo podríamos considerar como un sistema autónomo perteneciente a... No. a esos temas, ¿no? Son al mismo nivel, son sistemas autónomos independientes. O sea, aquí lo que pasa es que se da un poco la, si quieres, situación extraña. Si pensáis que cada sistema autónomo es un país, que hay un país que interconecta a otros países, ¿vale? No sé, bueno, pues puedes pensar que Francia interconecta a España con Italia. No puedes ir de España a Italia sin pasar por Francia. Podríamos pensar en esos términos, ¿vale? Lo que pasa es que además se da la circunstancia de que era un proveedor comercial y estos son redes académicas, estos sistemas autónomos, ahora mismo no te sé decir si pertenecía a redes académicas o a redes comerciales, ¿vale? Pero como vinieron las cosas, en ese momento todos estos países se interconectaban, supongo porque las infraestructuras de Unisource estaban especialmente desarrolladas en esos países, ¿vale? Y a lo mejor en Hungría no. Entonces en Hungría no tenía sentido conectarse por Unisource, ¿vale? Seguramente Unisource tenía presencia en todos estos países y a coste relativamente bajo podía dar buena conectividad, ¿vale?